Hola, hola a todos los escuchas, a todos los oyentes. Les doy la bienvenida a todos quienes nos permiten acompañarlos en una semana más con un capítulo nuevo de este bello podcast. Como cada semana tengo el gusto de conversar con un gran colega y profesional, Orlando Mella, psicólogo clínico y docente universitario. Por mi parte me presento, yo soy Alan Velázquez, psicólogo y psicoterapeuta de profesión. Nos complace poder acompañarte durante algunos capítulos en este proceso, llamado Alianza Terapéutica, un podcast de psicología y salud mental. Hola Alan, nuevamente en esta nueva entrega, un capítulo nuevo. Hoy te toca a ti llevar el hilo del tema. Cuéntanos Alan, ¿qué nombre le pusiste a este capítulo? Pánico por el pánico. Muy redundante, pero muy también relacionado como vamos a ir viendo. Perfecto. Pánico por el pánico. Y bueno, ya el título dice mucho. Cuéntanos, Alan, el tema a grosso modo sobre qué vamos a ahondar el día de hoy. Bueno, como para introducir el tema, mencionar de que el pánico por el pánico tiene que ver también con esto de las crisis, ¿no? Y vamos a abordar mucho lo que son las crisis. No la crisis de mediana edad, sino crisis como crisis de pánico, crisis de ansiedad, crisis de angustia, que tiene que ver mucho también con esta diferenciación de los factores comunes y cómo podemos reconocerlo, cómo podemos atenderlo. Esto es full psicoeducativo. Ya, muy bien. A ver, entonces suele ocurrir que muchas personas le llaman crisis a distintas cosas, sobre todo cuando llegan a la consulta en distintas edades, por distintas situaciones, nos dicen, tengo una crisis. Y siempre detrás de eso vienen muchas cosas diferentes. Ahora, en lo que vamos a hablar hoy día, ¿qué entendemos por crisis? Bien. Bueno, como tú mismo dijiste, la crisis se puede entender de muchas formas. En general, la crisis se define casi de diccionario como un evento temporal que genera una desorganización. Ese es el foco principal, que eso puede ser una ruptura de pareja, que puede ser un cambio de casa, que me echaron de la pega, que son eventos temporales que desorganiza aquello que ha estado estable. Y en estas crisis también en esto también le llamamos crisis a la sintomatología, que también le solemos también llamar ataques de pánico, ataques de ansiedad, ataques de angustia. La etimología de crisis también viene a entender también un poco qué raíz tiene, qué podemos aprender también de esto, y también entender cuáles son las diferencias entre lo más conocido. La etimología, no sé si quieres ahondar un poquito más. Sí, mira, lo que pasa es que en una tesis que tuve que hacer me equivoqué en una palabra y un profe me dijo tiene que comprarse un diccionario etimológico. Entonces yo me compré uno de los que me recomendó, pero estaba revisando y bueno, como gran mayoría de nuestras palabras tienen origen griego o latino, pero habitualmente se ha hecho popular la noción de desafío versus oportunidad, como esa dualidad, pero sabéis que yo encontré otra cosa distinta. Bueno, que viene del latín, es literalmente como suena y se escribe, crisis, como está en el castellano. Del griego cambia solamente la K, y del griego está traducido como punto decisivo. De krinein, separar, decidir. Del indoeuropeo krinyo, de kri. Bueno, hay muchas variantes también, como es un diccionario etimológico, cada vez va a la raíz lingüística anterior, pero lo sorprendente, para no seguir dando más descripciones, es que está considerado como traducción punto decisivo. Y eso me pareció interesante como para poder retomar con el tema que nos traes tú hoy día. Bueno, yendo igual a un poquito cuáles son las crisis más comunes relacionadas a lo mismo, que es crisis de pánico, ansiedad y angustia. Cuando hablamos de que la crisis lo entendemos como un punto de toma de decisión, un punto decisivo, causa mucho sentido también, porque si hablamos de crisis nuevamente como un evento que genera desorganización, es un evento también que nos obliga a tomar decisiones. Es o me dejo llevar por la marea a ver hasta dónde llego,
o me siento, me paro en el lugar en el que estoy, que es un ejemplo que da Maturana en una entrevista que vi hace poco, que es me paro en el lugar en el que estoy y observo qué decisiones tengo y cuáles voy a tomar. Entonces por ese lado igual me hace mucho sentido, porque en general la crisis de pánico, la ansiedad y la angustia, lo que tenemos que enfocarnos es qué podemos hacer, más que lo que nos está pasando, qué podemos hacer. Bueno, a propósito de eso, ¿qué tipos de crisis podemos distinguir? En relación a eso mismo, las crisis de pánico, la ansiedad y la angustia son las que más prevalencia tienen. Y lo entretenido también es poder diferenciarlo. Yo creo que ese es el factor a donde más le voy a colocar foco, porque todos escuchamos en algún momento, todos hemos sentido en algún momento algún tipo de estas crisis. En general, las diferencias más claras tienen que ver con la duración, con los desencadenantes o con las sensaciones propias del cuerpo y la emocionalidad. Por ejemplo, la diferencia de la crisis de pánico en relación a las otras es que es repentina, es de 0 a 100, dijera, y la duración es relativamente corta, es de 5, 10 minutos, incluso 15 puede llegar a durar a veces. Y lo que la caracteriza es este temor a perder la cabeza. Voy a quedar así, no sé qué me está pasando. Es el temor a morir también, que muchos pacientes presentan esas características. Estoy sintiendo que me estoy muriendo, que se me va a parar el corazón. Y viene este hiperfoco relacionado a qué va ocurriendo en mi cuerpo. Me va temblando las piernas, voy con mucha sudoración, ¿verdad? Entonces, como es tan rápido, genera una crisis literalmente de desorganización en el momento. Y ahí caemos también en que lo vamos a hablar igual un poquito más adelante, que es en el sobreanálisis de lo que estoy sintiendo. En la crisis de pánico, me gustaría saber si quieres agregar algo ahí. A ver, en palabras más sencillas, más simples, por ejemplo, si una persona está sintiendo parte de los síntomas que tú describes, o la gran mayoría, ¿cuál sería, una vez más, lo diferencial entre una y otra? Porque son parecidas, pero tienen elementos diferenciales claves. Bueno, ahí tenemos la angustia y las crisis de ansiedad. Las crisis de angustia y de ansiedad son quizás las más confusas en relación al pánico, porque el pánico tiene nuevamente esta característica que es al tiro, que va de 0 a 100. La angustia va en aumento. Uno va sintiendo la angustia, uno se empieza a sentir raro, empieza a sentir tengo las piernas un poco más tensas, empieza la hiperventilación, esta sensación de que el corazón empieza a acelerar de a poco. Y esta característica también se relaciona a que la duración es mucho más larga. Hablamos de 15, 20 minutos, gente que se mantiene en esa sensación de emocionalidad descontrolada, que lo único que necesita es llorar, gritar, desahogarse, que de repente se explotó una bomba interna que necesita ver dónde puede filtrarse. La angustia la podemos diferenciar de eso del pánico, que el pánico está de alguna forma todo lo que ocurre es como si hubiera un temblor y todo alrededor nuestro se desarmara con la crisis de pánico, y nos ponemos a preguntarnos, ya, pero ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Perdí todo. La angustia no, la angustia vemos como esto se va moviendo y vamos viendo, ya, no tengo fuerzas para controlar esto, todo está yendo de las manos, y vamos viendo de a poco cómo vamos perdiendo un poco el control. Bien, ahora entonces porque claro, podemos tener preocupaciones, ansiedades, distintas expresiones angustiosas que en algunos escenarios pueden ser esperables, comprensibles. Ahora, el pánico, lo interesante es que está esa idea que irrumpe en la conciencia que dice, chuta, me voy a volver loco. En algunas personas, cuando tú hacías alusión a propósito de perder la cabeza, algunos dicen, sentía como que me iba a volver loco, tenía miedo de volverme loco. O por otra parte, mi corazón va a estallar y llego a urgencias. Recuerdo mucho eso porque me tocaba atender personas que pensaban que tenían un infarto, llegan al servicio médico, le examinan y está toda la biología, toda la parte corporal está sana, y después llegan a los servicios de atención psicológica. Entonces
una vez más, la mente se expresa en el cuerpo de manera muy fuerte a tal punto que puede confundirse con un problema médico físico, como un infarto, por ejemplo. Claro. En relación a esto mismo que tú dices, recalcar algo que igual ya hemos comentado en otro minuto, que es cómo el cuerpo y la mente nos hablan, que es parte del proceso de autoconocimiento, es saber escuchar las cosas que van pasando. Es muy entretenido lo que sucede cuando una persona va a médico porque está con un dolor de jaqueca hace meses y todos los exámenes salieron buenos y el médico deriva al psicólogo y la persona no entiende nada. Es entretenido ese proceso cuando la persona se da dando cuenta, puede tener relación con esto que estaba pasando, porque el cuerpo habla y dice muchas cosas. Cuando sentimos dolor de espalda y estamos justo a finales de pruebas, tiene relación también. Pues entonces, para mí me es muy interesante, muy entretenido conversar sobre las crisis de pánico, las crisis de ansiedad, crisis de angustia, porque eso es una forma tangible de observar cómo la mente influye en nuestro cuerpo, cómo la mente influye en nuestra salud, y esto ya lo hemos conversado en otro minuto también, que puede llegar a puntos que nos podemos enfermar incluso físicamente, puede producir malestares relacionados a otras enfermedades físicas. De acuerdo. Claro, es que lo que pasa es que hubo un tiempo en que esa diferencia estaba muy acentuada y no se le daba tanto valor a lo psicológico, pero con el paso de los años y mayor investigación de diferentes disciplinas van mostrando cómo inicialmente puede haber algo psicosomático, pero cuando eso perdura en días, semanas, meses, por ejemplo, hay muchos procesos inflamatorios que pueden tener inicialmente relación con algo muy psicológico, pero cuando es crónico, marcado y comienza a comprometerse y a mezclarse con otros problemas de salud, finalmente decanta en enfermedades graves, complejas. Entonces, claro, tú decías que hay expresiones corporales que nos van mostrando nuestra condición de salud física y también de salud psicológica, que nos permiten llegar a tiempo antes que pase algo a mayores. Claro. Bueno, Alan, la siguiente pregunta es: ¿cuáles serían las diferencias entre los tipos de crisis que se pueden presentar o puede presentar una persona? Bueno, la diferencia de los tipos de crisis es lo que he estado diciendo, ¿verdad? Que esto del pánico, que es repentino, que la duración es relativamente corta. Lo voy a remarcar para que no nos olvidemos también. Pánico es repentino de 0 a 100. La duración es relativamente corta, entre 5 a 10 minutos. Y está esto de temor a morir, o la sensación de que no estamos muriendo, nos está dando un paro, o la de perder la cabeza. La crisis de angustia va en aumento relativamente lento. La duración es un poco más larga que la de pánico, de entre 15 a 20 minutos. Y la sensación está de emocionalidad descontrolada, que tengo mucha emocionalidad y se está desbordando por todos lados. Okay. Y la ansiedad, que fue la que no alcancé a mencionar, la crisis de ansiedad es más leve en comparación a las otras. El tiempo también varía según el desencadenante. Una característica de esto es que genera la sensación, pero muy importante, muy relevante, de incomodidad, de que estamos muy incómodos con ganas de escapar de la situación, y que los pensamientos nos empiezan a abrumar, y esta sensación de ojalá poder agarrar mi mente y meterla en un cubo hasta que se calle. Esa es una crisis de ansiedad, cuando nos empezamos a sentir muy abrumados con nuestros propios pensamientos, nuestras propias preocupaciones, nuestros propios temores. Ya, bueno, eso de colocar la mente en un cubo es una metáfora. No, sí, por supuesto. Si alguien siente eso es otra cosa, así que necesito aclarar eso, Alan. A ver, bueno, cuando lo que usted nos hablaba de estas manifestaciones ansiosas, angustiosas, pasan a configurar un trastorno, y yo digo, ¿sabes qué? En realidad tengo muchos de estos síntomas, en realidad ya es hora de ir a consultar por lo que me pasa. Uno de los puntos principales lo habías mencionado tú, vuelvo a hacer hincapié en eso, que es cuando las cosas son recurrentes. Uh-huh. Que tengamos algo que igual está requete contraestudiado, que todos tenemos cierta predisposición a tener crisis de pánico, crisis de ansiedad, crisis de angustia. En cualquier momento de nuestra vida podemos presentar alguna de estas. Hay situaciones específicas de la vida que nos pueden llevar a tener alguna. Cuando es un trastorno, cuando se convierte en un problema, llamémoslo así,
cuando es recurrente, cuando ya no es una que me ocurrió en tal mes, en tal semana, en tal día, en tal año porque me ocurrió tal cosa, sino que es una a la semana, son 7 al mes. Entonces esta recurrencia habla de que algo está ocurriendo en nuestra vida que de alguna forma la mente nos está hablando como hay que hacer un cambio, hay que tomar, y vuelvo a la definición etimológica de crisis, hay que tomar decisiones, hay que empezar a cambiar las cosas. Porque si llegamos al punto que presentamos crisis todos los días o día por medio o todas las semanas, es porque el cuerpo y la mente nos están pidiendo el estilo de vida que llevamos a este momento no es suficiente para mantener la estabilidad, y este desorden es te voy a obligar a tomar decisiones, necesito que lleguemos a ese punto. También otra cosa que cuando pasa a ser trastorno es cuando nuestra vida gira en torno a las crisis. Si empezamos a dejar de tomar la micro para evitar ciertas situaciones que nos provoquen crisis, si dejamos de juntarnos con tales personas porque cuando nos juntamos con ellos nos pasan crisis, cuando dejamos de ir a fiestas, cuando dejamos de ir a la universidad porque sentimos que son lugares donde podemos estar más predisposición a tener crisis, perdemos nuevamente algo que ya mencionamos creo que en el capítulo 1, que es esta capacidad de decisión, esta independencia, el libre albedrío que hemos mencionado, cuando el trastorno o la sintomatología que toma el control en general de nuestras decisiones. Y cuando toma el control, nosotros perdemos también nuestra propia percepción de qué es lo que podemos hacer. Entonces, insisto, tener una crisis en la vida, yo en mi vida yo creo que he tenido unas 3-4 crisis de pánico, eso es un rango normal. Pero cuando hablamos de tener varias al mes, varias durante la semana, es porque algo está ocurriendo en nuestra vida. Es un estado en que llegamos a un punto crítico donde nuevamente tenemos que tomar una decisión. Bien, bueno, ahora nosotros también escogimos este tema porque es una situación bastante prevalente en Chile. Los trastornos de ansiedad, las crisis de pánico y también, bueno, los trastornos del ánimo son trastornos ansiosos, depresión, son problemas muy frecuentes. Y en la medida en que la ciudad se hace más grande, o que podríamos hablar que la sociedad está más tecnologizada y con población más abundante, las tasas de trastornos de ansiedad y depresión aumentan. Ahora, considerando lo que hemos ido hablando hasta ahora, ¿qué factores de riesgo existen? ¿Qué cosas pueden empujarnos a estar en una condición de riesgo y sería bueno poder reconocer? Te respondo al tiro eso, como para añadir algo que creo que no mencioné, es que algo que también tenemos que entender, que las crisis de pánico, de angustia o de ansiedad, las crisis en general de este tipo, no si constituyen un trastorno teniendo en cuenta la recurrencia. Pero cuando existen de manera frecuente o más parcelada, habla de una sintomatología. Habla de que esta crisis nos está mostrando de que hay algo más de fondo. Por eso también las crisis de trastornos los trastornos de pánico, los trastornos de angustia o relacionados también a todo lo que son el abanico de trastornos ansiosos, tienen que ver con que hay una sintomatología que está intentando expresarse de alguna forma. Tenemos que entender también, y eso es parte del trabajo psicoterapéutico, qué es lo que detona estas crisis, qué es lo que hay que cambiar y cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. Bueno, entendemos cómo. Oye, es que en la medida en que vamos agregando cosas, voy recordando más cosas también, pues Alan. Resulta que, bueno, nosotros estamos hablando dentro de un espectro de posibilidades, pero también tenemos algo que no he tenido la posibilidad de conversar en profundidad. Esto, cómo puede coexistir con los trastornos de la personalidad, por ejemplo. Claro. Y nosotros hay un clúster que es el clúster de los trastornos de ansiedad, donde tenemos muchos de estos síntomas que no configuran síntomas aislados ni solo un síndrome simple, sino que están muy enlazados con rasgos patológicos de la personalidad. Entonces tenemos predisposiciones que son mucho más estables a emerger. Pero bueno, nosotros estamos hablando de lo más frecuente, de lo más prevalente, de
de situaciones en las que podríamos coincidir o estar ahí en algún momento en nuestras vidas, así que solo lo menciono para compartir lo complejo que somos los seres humanos y la diversidad de problemas, de diagnósticos distintos que existen. Claro. Así que bueno. Ahora paso a la siguiente pregunta, que todavía no me ha respondido, Wallen. Estoy acá esperando su respuesta. Los factores de riesgo. Bueno, hay muchos factores de riesgo. Nuevamente, la etimología me hizo mucho sentido, por eso le hago mucho hincapié. Para eso la trajimos, Alan, está bien. Que hay los factores de riesgo más comunes, por lo menos también de lo que aparece en la bibliografía y lo que también me he encontrado. Si te acuerdas de alguno ahí me lo vas agregando también. En general, excesivo trabajo o jornadas de trabajo muy largas son factores de riesgo. Horarios rotativos, la gente que trabaja en horario de rotación en restaurante, en comida rápida, sabe que son horarios que terminan desgastando a un punto importante. Los que trabajan turnos de noche. Las pocas horas de descanso de calidad. Nuevamente aparece el dormir, porque el dormir es un punto vital. Es probablemente uno de las cosas que hace al ser humano más importante, junto con comer, tomar agua e ir al baño. Entonces, dormir pocas horas es un desencadenante a que exista factores de riesgo para trastornos de pánico o para las crisis de pánico incluso. Los pensamientos de todopoderoso, eso me he pillado muchos casos, no es uno. Yo creo que a estos momentos estoy trabajando con varios y he trabajado con varios más, que es, puedo hacer en todo momento todo, que esta sensación de yo de verdad puedo trabajar, puedo hacer un voluntariado, puedo aparte estar en esto otro, organizar las fiestas, organizar estas cosas. Finalmente toda esa carga uno no la ve de forma física, no es como cargar cajas, pero se siente similar en la mente. Pues se siente cuando uno no puede cargar tantas cajas, uno empieza a tiritar y las cajas se caen. En la mente pasa parecido, uno empieza a tiritar y empieza a aparecer la crisis. Entonces, cuando empezamos a cargar más peso del que ya podemos, siempre doy el ejemplo de que el cerebro es un músculo, aunque teóricamente el cerebro no es un músculo. Pero la lógica es parecida. Cuando nosotros forzamos un músculo constantemente, el músculo se rompe. Entonces, si es que no le damos descanso, si no le damos de buena calidad descanso y sabemos soltar el peso en la medida que sabemos que no podemos más, va a ser significativo en relación a que sintamos que podemos con todo. No somos perfectos, no somos todopoderosos, y es algo que tenemos que entender que es parte de la condición humana, ser imperfectos y tener en cuenta de que hay que descansar, de que hay que poder analizarse. De hecho, otro factor de riesgo es ese mismo, la baja autopercepción de la salud mental, la poca capacidad o la poca recurrencia de poder analizarse a uno mismo, de poder decir, como viendo en cómo estoy ahora, cómo estaba hace un mes atrás, quizás estoy más ansioso, quizás estoy más depresivo, quizás las crisis aumentaron el triple, por ejemplo. Son cosas que afectan, o horarios de sueño intermitentes, que me despierto a cada rato, que eso son características muy relacionadas también a lo ansioso, que es esta sensación, escuché un ruido, me desperté, me levanté, lo vi al tiro, esta sensación de alerta. Nuevamente, recordemos que la ansiedad tiene esta de maquinar situaciones ficticias, de leer la mente, de generar ficción sobre situaciones reales o irreales, y eso es un desgaste de energía. Si el desgaste de energía no se relaciona con la recuperación de la misma, la máquina va a fallar. Entonces las crisis se corresponden a una sintomatología relacionada también a eso. Bien, a ver, una vez más llegamos a la rutina, a los estilos de vida, a cómo nos organizamos y también a las presiones ambientales. Bueno, acá hablaste de trabajos. Hay trabajos que de una u otra manera condicionan también la rutina o los ciclos biológicos que tú mencionabas. Entonces, bueno, hay por supuesto elecciones individuales, hay decisiones individuales, pero yo también aprovecho de mencionar que cuando una situación
es muy común en muchas personas. Ya hay que también considerar no solamente lo subjetivo, sino también lo social en las condiciones que una cultura promueve vivir. Porque así como existen condicionantes que limitan la actividad física, también podemos pensar en ciertos condicionamientos que limitan la posibilidad de establecer hábitos saludables en general. Así que bueno, solamente en algún momento haremos algún capítulo para hablar de ello, de los factores de riesgo psicosocial en las formas de vida que empuja esta sociedad en la que estamos insertos. Bueno, es que es algo que también hemos ido conversando dentro de todo y que hemos ido introduciendo como pastillita un poco dentro de cada capítulo, que si estamos en un contexto sobreexigente como es el que vivimos a una velocidad de repente inalcanzable, es lógico también que esta sintomatología se vuelva más común. Uno lo piensa también en esa lógica. Aparte, volviendo un poco al capítulo que acabamos de grabar, que es de deporte, en ese capítulo también hablamos sobre los papás que se enfocan mucho en el logro más que en el beneficio que tiene. Nuevamente, si tenemos esas condiciones que nos enfocamos mucho en el logro, el nivel de frustración aumenta, y si no manejamos ese nivel de frustración, si no regulamos aquello que estamos sintiendo, nos va a pasar la cuenta. Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, de que el contexto no favorezca, lo cual igual es difícil, sobre todo en el mundo laboral y estudiantil. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a buscar estrategias de cómo afrontamos estas situaciones que se nos escapan de las manos, se nos escapan al ritmo que realmente nosotros nos sentimos cómodos o que sentimos que podemos trabajar. Mira, ¿te acuerdas que no sé si el capítulo 1 o 2 por ahí te había hablado de una cita que leí de un librito pequeño de un filósofo que estuvo de moda un tiempo? No es un gran filósofo, pero en realidad ha escrito algunas cosas interesantes que ayudan a promover la filosofía, que tiene que ver con el contexto en el que vivimos. ¿Me dejas leerla? Son un par de líneas. Sí, obvio. Mira, este autor se llama Byung-Chul Han, y esta cita es de su libro que se llama La sociedad del cansancio, y dice así: quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace responsable a sí mismo y se avergüenza en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal, dirigiendo la agresividad hacia sí mismo. El explotado no se convierte en revolucionario, sino en depresivo. Ahí termina la cita. Entonces, nosotros, cuando comenzamos a ver los factores de riesgo que empujan o que aumenta el riesgo, como la palabra dice, a que una persona presente problemas de salud mental, tiene que ver mucho también cómo hay ciertos valores, ciertas ideas que en determinadas épocas se promueven y hacen que se asocien a nuevas o particulares formas de enfermedades o problemas de salud. Y el énfasis y la promoción y propagación de rendir al máximo en todo y llenarse de tareas en todo, al punto de desconocer tus necesidades básicas, tiene consecuencias, que son las más prevalentes que hemos ido conversando. Está muy buena la cita, me hace mucho sentido también. Eso también nuevamente lo conversaba hace poco con un colega, de que uno igual como terapeuta tiene que ponerse en el rol de que no podemos trabajar todo, no podemos solucionar todo, porque hay un sistema de base y hay un ritmo de base que también que interfiere con el trabajo un poco que hacemos. Es como, él ponía el ejemplo, es como que un corredor estuviera corriendo 5 días seguidos y te dijera: me duele mucho las piernas de tanto correr, y ya, sigue corriendo, yo te voy colocando ungüentos. Es lo mismo, no estás solucionando nada, sino que simplemente estás intentando subsanar aquello que molesta en el momento. Pero aquello también, si es que la persona no agrega estas capacidades intrínsecas de poder regularse, poder identificarlas, va a seguir detonándose. Por eso parte de lo que nosotros hacemos dentro de terapia es apoyar la autoidentificación también de nuestro estado emocional, de nuestro estado de salud mental, y sobre todo favorecer la independencia del paciente.
para que dentro de este sistema de alguna forma que favorece la aparición de trastornos, de ansiedades, de temores y depresiones, no seamos un palito que no puede hacer nada, sino tengamos la capacidad de decir como necesito ayuda en este momento, voy a acceder a ayuda en este momento, esto lo puedo enfrentar con las capacidades que tengo, lo voy a enfrentar, y así, ese pimponeo es importante y es, yo creo que tú también lo sabes, en sesión es difícil de conseguir y requiere harta pega. Sí, bueno, tú también sabes que como psicoterapeuta no tengo ningún apuro, puedo trabajar años con una persona y acá rescato lo que dices tú, que nosotros nos vamos a cambiar en una psicoterapia individual las condicionantes socioeconómicas, demográficas de una persona, pero sí podemos aportar un granito de arena muy pequeño en cómo una persona se hace consciente de la situación de salud actual, de sus capacidades, de los riesgos, y cómo se hace consciente del margen que tiene de decisión, porque si bien tenemos condicionantes socioeconómicas, demográficas, políticas, etcétera, etcétera, aún así tenemos márgenes de acción, y ahí de repente, bueno, tal vez no podemos hacer cambios gigantescos, pero por algo hay que comenzar. Exacto. Así que, bien, la siguiente pregunta que tengo preparada para usted, Alan, es a propósito de las crisis, de todo lo que hemos ido conversando hasta ahora. ¿Qué podemos hacer si esto nos pasa a nosotros o vemos que en una situación social está alguien presentando una crisis de ansiedad, de angustia o incluso de pánico? ¿Qué hacer? ¿Cómo ayudar? ¿Qué nos podrías decir tú? Las instrucciones a seguir para tanto si vemos a alguien como para nosotros mismos son más o menos las mismas. Sobre todo, tomar la situación con calma. Sobre todo para la persona que está regulando y quiere regular a la persona en crisis, tomar la situación con calma. Me ha pasado que he visto personas también que enfrentan la situación de crisis y parece que la misma persona que está intentando regular está con más pánico que la persona con pánico. Entonces esa capacidad reguladora se pierde un poco. Lo primero es tomar la situación con calma, tanto si somos la persona con pánico como si estamos observándola. Recordar que es algo temporal, las crisis son temporales, pueden durar a veces estos 5 o 10 minutos en estado de crisis parecen eternos. Entonces recordar que va a pasar en algún minuto, que es temporal, que no vas a quedar así, que no es que vas a vivir tu vida en crisis. Algo que también puede servir es cambiar el tema. Como persona que regula, cambiar el tema, recordar, preguntarle, oye, ¿qué comiste hoy día? ¿Cuál es tu música favorita? Cuando chico, ¿qué te gusta hacer con tu familia, por ejemplo? ¿A dónde salías a vacacionar? Que eso tiene que ver con algo que en terapia nosotros le llamamos cambio de foco, que es el cambiar el foco de atención, porque nuevamente si nos centramos en qué nos está pasando y cómo nos estamos sintiendo, todo el foco se va ahí y se maximiza todo lo que estamos sintiendo. Entonces tenemos que quitarnos de eso, tenemos que salir y literalmente es distraerse de lo que estamos pasando para quitarle un poco la potencia que tiene esta crisis. Son cosas muy básicas como ya qué olor llevo, qué perfume llevo, por ejemplo, a qué huele, o esta cosa que huele. Trabajar con los sentidos es muy útil también para regular las crisis. Cambiar el foco de atención a un objeto, a una temática, a una sensación. Algo que me han contado gente que le ha servido es que se peñizcan harto ellos mismos, no de forma dañina, sino como para cambiar el estímulo. Y también es una forma, hay gente también que anda con elásticos, que tiene trastorno de pánico, y cuando le da el trastorno, saca con el elástico, y nuevamente es la búsqueda del cambio de foco, es intentar cambiar la temática, que le puede decir, oye, ya estás en una crisis, mírame, dime qué ropa llevo, cuéntame. Piensa que si yo fuera una persona ciega, descríbeme qué ropa llevaría. Llevas una camisa, por ejemplo, que nuevamente es la descripción, es un esfuerzo tal que nos va a ayudar a cambiar de foco. Mira, yo algunos años estuve trabajando en un hospital de día y resulta que una de las cosas que utilizábamos harto era cambiar de lugar físico. Habían muchos pacientes que comenzaban sus crisis, o incluso, bueno, habían distintos tipos de crisis, pero a ver,
comenzaban en el box de atención, y cuando tú te dabas cuenta que el ejercicio de colocar la atención en otro estímulo que teníamos ahí mismo, que no eran muchos por lo demás, pero que podíamos intentar hacer algo ahí, tomábamos la decisión de cambiar de sala. Y a veces íbamos a un espacio más amplio, íbamos conversando sobre otro tema, o salir incluso de las dependencias hacia un patio grande que teníamos. Entonces el simple hecho de cambiar de escenario, de espacio, ya involucra también un cambio de atención y de foco en los estímulos. El caminar, desplazarte, el abrir una puerta, y ahí tú mezclas o combinas la sugerencia que estás haciendo de cambiar el foco de atención. Sí. También es algo que se puede hacer. Además, también controlar la respiración es igual, es súper importante. Nuestra respiración influye mucho en cómo sentimos la crisis. Entonces, parte del proceso terapéutico también es enseñar técnicas de respiración, pero si no conocemos todas las técnicas de respiración, no es necesario. Podemos partir de la base. Si eres una persona que regula a una persona con crisis, trata de identificar en qué nivel está su respiración, intenta simularlo en ti mismo, y trata de tú mismo en ese estado de respiración alterada ir disminuyéndolo, y dile, ya, sigue mi respiración, ya, y vamos al ritmo, tratando de simular el ritmo juntos, tratando de ir disminuyendo. Algo que tiene que ver con esta mimetización de la respiración, que es por observación, es más fácil hacer las cosas. Entonces, si vamos los dos respirando rápido y después respirando lento, y eso además lo acompañamos con un tono de voz rápido en un inicio, y cambiamos a un tono de voz más relajado, más calmado, todo eso son estímulos que nuestro contexto está calmando. Entonces también va a llamar a que nuestro sistema interno se vaya calmando también. Súper buena sugerencia. Porque claro, en un proceso terapéutico hay, sobre todo el modelo con el que trabajas tú, tiene considerado el entrenamiento de distintas formas de respiración. Entonces después ya son herramientas adquiridas que se pueden utilizar en distintas situaciones. Pero alguien que no está entrenado puede hacer esa sugerencia y tiene cómo apoyar, cómo ayudar a otros. Así que está súper bueno. Ahora que ya hemos comentado algunas sugerencias generales de qué hacer, ¿qué tenemos que no hacer? Ya, yo creo que aquí caemos. He visto que mucha gente caer aquí, a colegas incluso regulando crisis. Lo primero que hay que evitar a toda costa, esto un llamado a colegas que, insisto, he visto por ahí, no le preguntes qué va sintiendo. En general, gente, si ven a alguien que está teniendo una crisis, no le preguntes qué va sintiendo, no le preguntes cómo se siente, no le preguntes dónde lo siente, cómo lo siente, porque nuevamente, si ponemos el foco en qué está sintiendo, esta crisis va a ser mucho más angustiosa, va a generar mucho más pánico y va a generar mucho más desregulación. Entonces, todas esas preguntas las podemos hacer después. Todas esas preguntas van a servir mucho para después. Vamos identificando, vamos observando, pero ahora el foco es salir de la crisis, salir de la emergencia. Nuevamente, darle demasiada atención a la crisis. La crisis es un monstruo que se alimenta. Si le damos atención, va a estar con mucha energía para seguir pendiente. Otra cosa que hay que evitar es ser brusco. Nuevamente, si el contexto es alterado y el contexto da pánico, el pánico también se va a alimentar. Si somos bruscos y tomamos a la gente por el brazo y lo levantamos, no, pero párate y muévete para allá y vamos para el lado y vamos para el lado, como si fuera un muñeco, no es buen foco, porque la persona primero está en un proceso donde está vulnerable, donde se siente vulnerable, y además estamos siendo bruscos. Es demasiada violencia para que la persona se pueda calmar. Por eso también va la misma segunda recomendación: no le digan que se calme. Partimos por lo básico, que es como que te digan, ¿estás mal? Siéntate bien, po. Claro. No le digas que te calmes, porque la persona sabe que tiene que calmarse, está consciente que espera calmarse. Que le digas que se calme no es un paracetamol, no es como que va a servir. Y aparte, nuevamente, el pedirle que se calme significa que hay un estado que no está calmo, por tanto la atención vuelve a la crisis. Exacto. O sea, básicamente, en una situación de crisis, preguntar cómo se siente e intensificar el malestar que está presentando la persona en ese momento. Uh-huh. Muy bien. A ver, ahora, ¿qué factores protectores existen como para que nos anticipemos y evitemos que estas situaciones
se presenten? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos cuidar? Bueno, ya como para ir terminando, porque estamos ya con el tiempo, en los factores protectores, nuevamente, la higiene del sueño, un sueño bien cuidado, generarse una rutina del sueño. Las rutinas del sueño se pueden trabajar. Uno, si es que siente que hay un problema de base que no nos permite dormir, ir a médico en relación a eso también, porque puede suceder cosas a nivel interno, a nivel químico, que estén afectando nuestro soñar. Poner límites en lo laboral y en los estudios, tratar de llevarse la menos cantidad de pega a la casa, eso ya lo hemos recalcado muchas veces. Tiene un impacto si el lugar donde descansamos, comemos y nos relajamos, aparte estamos trabajando, tiene impacto. Si no sabemos regularlo o no sabemos hacer el setting para que eso no nos impacte, no lo hagamos, simplemente tratemos de buscar otros espacios. Cuidar las rutinas. Las rutinas son nuestros mejores amigos. Tenemos que empezar a hacer nuestras paces con las rutinas. No somos más cool por no tener rutinas, así que eso igual es algo a tener en cuenta. Una alimentación saludable, mucha hidratación. La alimentación saludable afecta la disminución la disminución radical del potasio, tiene un impacto también en la aparición de crisis. Entonces una alimentación saludable tiene que ver también con lo mismo. O si nos estamos alimentando de mala manera, aparte de un contexto que provoca crisis, la crisis ya iba a ser un poco más importante, porque si no, ya no es una crisis de pánico solamente, sino viene con desmayo, viene con otras características, viene con fiebre, viene con otra sintomatología mental y física. Y eso igual va junto con la hidratación. Sobre todo también el tema de los límites, siento que es muy importante, el tomar distancia de personas conflictivas. Si tenemos a nuestro alrededor personas que constantemente nos generan incomodidad, nos generan sensación de rechazo, que puede ser familia, amigos, quien sea, poner límites, identificar que quizás no estamos en los vínculos que nos hicieran mejor, y en esa misma índole disminuir o eliminar el consumo de drogas. Y eso nuevamente, el tabaquismo, el consumo de marihuana de manera constante, de manera temprana también, son cosas que tienen efecto en cómo trabajamos las crisis. El consumo de alcohol excesivo, todo esto favorecen y genera un ambiente perfecto para desarrollar una crisis. Exacto. O sea, acá los mismos factores protectores que hablábamos a propósito de rutina, de hábitos saludables, de relaciones saludables, cuando invertimos en la fórmula, todo eso se transforma en factores de riesgo, que es lo que tú has ido mencionando. Cuando nos alejamos de esos elementos que sugeriste antes, comienzan a haber más puntos para que aparezcan estas crisis. Ahora, otra pregunta que se hacen muchas personas es que, a ver, ¿y será bueno tomar medicamentos? ¿Cuándo considerar esa posibilidad? ¿Los medicamentos son buenos? ¿Son malos? ¿Me haré un adicto para siempre? ¿Qué cosa podrías comentar de eso? En general, algo que igual le comento a todas las personas que me preguntan eso, que hay mucha gente con mucho temor al psicofármaco. El psicofármaco no es la panacea, como tampoco la terapia. En conjunto tienen un proceso muy cuidado, que da muy buenos resultados. Cada uno por separado para diferentes gravedades también tiene muy buenos resultados. Sin embargo, el psicofármaco se convierte en una necesidad, nuevamente, cuando hablo de la química, cuando la vida fuera o dentro del hogar se hace inviable, cuando estamos constantemente con la sensación, dejamos de trabajar, dejamos de estudiar, dejamos de hacer nuestra vida, dejamos de conocer a personas por temor a que aparezcan crisis. Necesitamos también, y nos va a servir también dentro del proceso terapéutico, que las crisis sean menos frecuentes. Entonces el tratamiento psicofarmacológico en eso nos puede ayudar. El estar con la sensación de alerta constante también favorece las crisis. Entonces disminuir esa sensación a nivel químico también puede ayudar a que el proceso psicoterapéutico sea cuidado. Si tienes miedo de convertirte en un adicto del psicofármaco, la mejor recomendación: no tomes psicofármacos que no sean recetados. Es el mejor consejo que puedo dar, porque algo que siempre existe en esto es que mi tía compraba medicamentos en la feria y se volvió adicta. Ya, yo sé que eso pasa, yo sé que en la feria se venden medicamentos, pero si es un médico que está supervisando, te va a supervisión todas las veces que tienes que ir, es poco probable que suceda eso. Sí, de acuerdo. Que bueno, acá igual dentro de los problemas de salud mental hay distintos niveles de gravedad y distintos momentos de
de la gravedad o momentos para ingresar a un tratamiento, y en situaciones muy agudas, muy graves, se requiere de apoyo farmacológico que permita generar las condiciones para poder hacer la psicoterapia también, para poder comenzar a descansar, para poder comenzar a hablar sobre lo que a una persona le pasa, porque en situaciones de mucha sintomatología, de mucha gravedad, agudeza, se requiere. Bueno, pero cuando, como lo hemos dicho en otros capítulos, cuando nuestras consideraciones generales, nuestras sugerencias genéricas no son suficientes o quedan abiertas varias dudas, siempre la sugerencia es consultar a un profesional de salud mental para resolver las dudas personales y tener sugerencias personalizadas. Sí. Así que, bueno, Alan, no sé con qué idea quieres cerrar el capítulo de hoy. En general, creo que es una buena idea con la que tú cierras, y me quedo con esa, como no nos quedemos simplemente con la duda, resolvamos, aprendamos. Finalmente el autoconocimiento tiene muchos beneficios, establece cuándo podemos cuidarnos, cuándo debemos cuidarnos y cómo debemos cuidarnos. Entonces yo creo que sobre todo para este capítulo, démonos el espacio para sentarnos a conversar con nosotros mismos, para analizar cómo nos vamos sintiendo, y sentimos que las respuestas no vienen, es porque quizás necesitamos un tercero que nos ayude a conversarlo. Muy bien, Alan, como siempre, un gusto conversar 3 horas el día de hoy. O sea, no, perdón, un capítulo. Así que bueno, hasta la próxima, que tengas buena semana allá en Valdivia. Muchas gracias, Orlando, por este segundo capítulo grabado al hilo. Y es así como llegamos a este final de capítulo. Espero te haya gustado. Te invito a que lo compartas y nos escribas en nuestras redes sociales qué te ha parecido. El Instagram de Orlando es orlando-mella-lavarría y el mío es ps.alanvj. Ahí encontrarás imágenes de nuestro trabajo, además de poder acceder a nuestros correos y otros canales de contacto. Recuerda que somos psicólogos. Atendemos de manera virtual, a distancia y presencial. Si te interesa agendar alguna hora, no dudes en escribirnos en nuestras redes. Con gusto responderemos a tus dudas. Este fue otro capítulo de Alianza Terapéutica. Con Orlando te mandamos un gran saludo y nos vemos en la próxima sesión. Chau, chau.